Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 84. Siempre y para siempre el zumbido constante del equipo médico era el único sonido en la cámara privada del hornacimiento del atardecer, donde la luz verde bañaba la habitación con su resplandor. En el centro había un enorme tanque de curación, su vidrio reforzado contenía la forma suspendida de Toji Fusiguro, viva una vez más, aunque aún inconsciente. El fluido regenerativo se arremolinaba suavemente a su alrededor. Aunque no tenía heridas, Whis les aseguró eso, Freser no se arriesgaría con su amado. Ante el tanque se encontraba un niño que parecía tener unos 6 años, aunque su verdadera edad apenas superaba el año, habiendo, como dijo su abuelo innumerables veces, acelerado en su envejecimiento físico. Megumi Fusiguro presionó sus pequeñas manos contra el cristal, dejando pequeñas huellas dactilares mientras estudiaba la cara dormida de su padre. Sus ojos violetas reflejaban el resplandor verde del tanque, mientras que su cabello negro caía en mechones rebeldes sobre su frente. «Papá todavía duerme», dijo Megumi con un suspiro, su voz infantil resonando en la cámara vacía. Gumi esperó y esperó. 7 días enteros. Levantó 7 dedos para demostrar, aunque contó mal y solo levantó 6. El niño vestía una armadura imperial en miniatura, perfectamente ajustada a su tamaño pero con sutiles modificaciones para mayor comodidad. Alrededor de su cuello colgaban 2 colgantes, uno hecho a mano con un fragmento de la bioarmadura de Freser, que le dio su padre, y el otro hecho con un trozo del casco de Vader de Toji, que le dio su madre después de la muerte de su padre. Todos decían que papá se había ido para siempre, continuó Megumi, apoyando la frente contra el vaso frío. Los sirvientes susurraban cuando pensaban que Gumi no escuchaba. Di papá atrapado en un lugar aterrador y caluroso. Frunció el ceño, arrugando su carita de desaprobación. Pero Gumi sabía mejor. Gumi podía sentir a papá aquí. Se golpeó el pecho con un dedo. El niño comenzó a caminar frente al tanque, flotando ocasionalmente a unos centímetros del suelo antes de volver a acomodarse, una nueva habilidad que claramente todavía estaba dominando. Gumi se hizo grande. Anunció con orgullo, abriendo los brazos. Hace 3 días. Me fui a dormir poco, me desperté grande. Él se rió. Mamá se sorprendió. Los médicos asustados. Solo el abuelo asintió. Se acercó de nuevo al tanque, su expresión se volvió más seria. Gumi mira videos de papá con mamá todos los días desde que papá se fue a dormir hace lunas. A mamá no le gusta que no pueda dormir sin escuchar la respiración de papá. La pequeña mano del niño trazó el contorno del rostro de su padre a través del cristal. Gumi nunca dejará a papá, declaró con repentina intensidad. No como mamá nos hizo hace mucho tiempo. Gumi, quédate con papá por los siglos de los siglos. Papi le pertenece a Gumi, porque Gumi puede sentir cuánto papi lo ama. Dentro del tanque, los párpados de Toji se retorcieron. ¿Papá luchando contra los malos sueños?, preguntó Megumi, notando el movimiento. Gumi ayudará. Presionó su rostro contra el cristal y comenzó a cantar en voz alta y clara, una canción de cuna que uno de sus cuidadores le había enseñado. Cuando la voz del niño llenó la cámara, los ojos de Toji se abrieron de repente. La conciencia volvió en una prisa desorientadora. Fluido verde. Aparato respiratorio. El sonido amortiguado de la voz de un niño. La memoria volvió a inundarse. Infierno. Whis. Ki divino. Adoración. Oraciones. Resurrección. Colapso. Sus sentidos se extendieron hacia afuera, confirmando que realmente estaba de regreso en el mundo viviente. El peso familiar de la atmósfera del infierno había desaparecido. Su cuerpo se sentía completo. El brazo que había perdido luchando contra la babosa dragón había vuelto a crecer, y el dolor constante que se había convertido en su compañero estaba ausente.
A medida que su visión se aclaraba, se centró en la figura que estaba parada frente al tanque, un niño que parecía tener alrededor de 6 años. Por un momento de infarto, Toji no pudo procesar lo que estaba viendo. Había estado inconsciente durante años. Se había perdido la infancia de su hijo. El pánico era insano y abrumador. Entonces el instinto se hizo cargo. Toji extendió su sentido ki hacia el niño, sondeando suavemente. La firma era inconfundible. La combinación única de Megumi de ki humano y demonio del frío. Afortunadamente, todavía se sentía como la fuerza vital de un niño muy pequeño, de aproximadamente 1 año de edad. El alivio inundó a través de él, seguido inmediatamente por la comprensión. El cuerpo de su hijo había crecido rápidamente, pero aún era un bebé en términos de desarrollo. Toji no se había perdido años, pero se había perdido algo significativo, mucho, eso estaba claro. Megumi de repente notó los ojos abiertos de su padre. Todo el rostro del niño se iluminó de pura alegría. «Papá despierta. Papá despierta», gritó, saltando de un lado a otro y señalando emocionado. Gumi lo sabía. Gumi se lo dijo a todos. Toji se acercó telepáticamente. «Megumi, aléjate del tanque». El niño se congeló a mitad del salto, su expresión cambió de emoción a asombro. Papá hablando en la cabeza de Gumi. No solo en bits. Corrió obedientemente hacia atrás, mirando con absorta atención. Toji centró su telequinesis en el tanque. Con un pensamiento, rompió el vidrio reforzado mientras suspendía simultáneamente cada fragmento en el aire, asegurándose de que ni un solo fragmento pudiera llegar a su hijo. El fluido curativo verde cayó en cascada a su alrededor cuando dio un paso adelante, vistiendo una simple prenda médica blanca que de alguna manera permaneció seca a pesar de estar empapada. Los fragmentos de vidrio suspendidos flotaron suavemente hacia el suelo mientras Toji mantenía su atención en Megumi. El niño pareció congelado por un momento, como si no pudiera creer que su padre realmente estuviera parado frente a él. Entonces, con un grito que era mitad sollozo y mitad risa, Megumi se lanzó hacia adelante. Toji lo atrapó sin esfuerzo, aplastando al niño contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus rostros. Megumi de pura alegría, Toji de una compleja mezcla de alivio, amor y dolor persistente por el tiempo perdido. Papá aprieta demasiado fuerte. Megumi se rió entre dientes, pero no hizo ningún esfuerzo por aflojar el abrazo, sino que se abrazó con toda su fuerza infantil. Gumi extrañaba mucho a papá. Gumi sabía que papá volvería. Yo también te extrañé, susurró Toji, su voz áspera por la emoción. Más de lo que puedes imaginar. Ya era hora de que te despertaras. La voz de la puerta pertenecía a Vegeta. El príncipe Saiyajin se puso de pie con los brazos cruzados, vistiendo atuendos formales que marcaban su condición de gran regente. A pesar de su intento de desdén casual, había un toque de genuino alivio en su expresión. Toji, todavía sosteniendo a Megumi con fuerza, se elevó a toda su altura. No dijo nada, simplemente asintió con la cabeza reconociendo mientras se concentraba en su hijo, que ahora se había puesto los brazos alrededor del cuello y parecía decidido a no soltarlo nunca. «Sígueme», continuó Vegeta, dándose la vuelta para irse. «Tenía la sensación de que te despertarías hoy». Ordenó a la cocina que preparara la comida. Una sonrisa cruzó su rostro. El verdadero tipo, no lo que pase por cocina en este palacio. El comedor era más pequeño que las grandes cámaras imperiales, pero aún impresionante para los estándares de la Tierra. Una enorme mesa dominaba el centro, cargada de platos de la Tierra que habrían alimentado a un pequeño ejército. Filetes cocinados a varios niveles de cocción, pasta con ricas salsas, arroz preparado en diferentes estilos, verduras asadas y una variedad de postres en platos separados. Toji se sentó en un extremo, abriéndose paso plato tras plato. Megumi flotaba feliz a su alrededor, aterrizando ocasionalmente en su hombro o regazo antes de despegar de nuevo. «Mira, papá. Gumi ya puede volar. Como gente grande». El niño realizó un pequeño bucle en el aire, radiante de orgullo. Toji asintió, con una pequeña sonrisa cruzando su rostro mientras se estiraba para despeinar el cabello de su hijo. «Eso es impresionante». «¿Quién te enseñó?» «Gumi aprende por ti mismo». El niño declaró con orgullo, luego se contradijo de inmediato. «El tío Kaka ayuda un poco».
Muéstrale a Gumi cómo sentir él arrugó la cara concentrado. El burbujeo. Se refiere al flujo de ki, aclaró Vegeta desde el otro lado de la mesa, donde comió con mucha más moderación. Kakarot le ha estado enseñando el control básico de la energía. Toji levantó una ceja ante esto, pero no hizo ningún comentario, sino que volvió a su comida. Después de meses en el infierno y una semana en un tanque de curación, la comida real, sabía a paraíso. Esta vez, a diferencia del barco, la atmósfera sulfurosa del infierno no interfirió con el sabor. Mamá visita a veces, continuó Megumi, acomodándose en el regazo de Toji y tomando un pedazo de pan. Pero siempre ocupado. Dice que Empire la necesita. Se metió el pan en la boca, hablando a su alrededor. El abuelo le cuenta historias a Gumi sobre conquistar planetas. Su voz bajó a lo que claramente pensó que era un susurro. Historias de miedo. Pero Gumi no tiene miedo. No hables con la boca llena, dijo Toji automáticamente, luego hizo una pausa, sorprendido de sí mismo. La instrucción paternal había llegado de forma natural, como si lo hubiera estado diciendo durante años, a pesar de que Megumi nunca había comido nada más que beber leche la última vez que lo vio. Megumi tragó saliva obedientemente. Lo siento, papi. Así que has estado manejando las cosas, le dijo Toji a Vegeta, las primeras palabras directas que le había dirigido al príncipe. Vegeta gruñó. Alguien tenía que hacerlo. Este imperio no se mantiene a sí mismo. Tomó un sorbo de vino. Sus territorios se han expandido en un 8%. He establecido nuevas rutas comerciales con la patrulla galáctica, sofocado 3 rebeliones y ejecutado exactamente 17 traidores. ¿Solo 17? Los labios de Toji se retorcieron ligeramente. Te estás ablandando. He sido selectivo, respondió Vegeta con una delgada sonrisa. Calidad sobre cantidad. Megumi, aburrida de la conversación adulta, flotó desde el regazo de Toji y comenzó a perseguir una pequeña bola de ki que él había creado. La esfera resplandeciente flotaba en el aire como una pompa de jabón mientras el niño la seguía, riendo. Toji miró a su hijo con asombro manifiesto. Ha crecido mucho. No solo físicamente. El frío lo predijo, dijo Vegeta. Los híbridos de demonios del frío se desarrollan de manera impredecible, ya que no tiene precedentes. El crecimiento físico ocurrió hace 3 días, de la noche a la mañana. Freezer estaba sorprendentemente tranquilo al respecto. Colt parecía complacido. Y su poder, creciendo constantemente. Nada como tu actual, pero impresionante para su edad real. Vegeta se inclinó ligeramente hacia adelante. Él puede sentir el ki de forma natural. No se requiere capacitación. Podía sentir a su madre incluso desde toda la galaxia. Toji asintió, sin sorprenderse. Megumi es su hijo, por supuesto que puede hacerlo anormal. Él es especial. Aunque internamente se preguntaba si su hijo también podría sentir las emociones del ki. Sería una habilidad bastante útil enseñarle si aún no lo supiera. Podría permitir a Megumi sentir cuando alguien tiene la intención de peligro hacia él. Que su hijo entendiera mejor cuánto lo amaban siendo en realidad su verdadera razón. Si alguien tenía alguna intención maliciosa hacia Megumi, moriría antes de que pudiera dar a luz su próximo pensamiento. Subestimación, murmuró Vegeta. Es el primer híbrido de demonio del frío en la historia registrada, hijo de los 2 seres más poderosos del universo. Hizo una pausa. Bueno, entre los más poderosos. Toji regresó a su comida, cortando un bistec perfectamente cocido mientras Megumi continuaba su juego aéreo cerca. El silencio entre los 2 hombres era cómodo, los 2 después de tanto tiempo, se han convertido, casi amigos. Aunque ninguno de los 2 lo admitiría jamás. El namekiano viene de vez en cuando, dijo Vegeta después de un rato. Revisa a tu hijo. La mujer también, Bulma. ¿Y Freezer? Preguntó Toji, su tono cuidadosamente neutral. Ocupado con el imperio. Colt tiene su entrenamiento constantemente. La expresión de Vegeta se oscureció ligeramente. Ella lo es, cambiado desde que te fuiste. Más centrado. Menos propenso a las rabietas. Él sonrió. Todavía aterroriza a todos, por supuesto. Toji asintió, archivando esta información para su posterior consideración.
Su principal preocupación en este momento era su hijo, que había abandonado su juego de pelota aquí y ahora intentaba construir una torre con varios alimentos. Megumi, llamó Toji. Ven a comer adecuadamente. Sí, papá, respondió el niño, abandonando su escultura de comida y flotando de regreso al lado de su padre. Se acomodó en su propia silla, luciendo cómicamente pequeño en el ornamentado asiento imperial. Cuando Toji tomó otra porción de bistec, el reloj de Vegeta emitió un suave timbre repetitivo. Molesto, quiso apagarlo. Ya había ordenado que no se hiciera ningún contacto. Lo diga o no, el regreso de Toji es algo por lo que Vegeta está genialmente feliz. El príncipe Saiyajin, al ver que era de la línea de mensajes de emergencia, lo tocó con molestia, esperando información sobre otra rebelión o cosas por el estilo, pero su expresión se transformó de inmediato en una de gran sorpresa. Su tenedor golpeó el plato mientras miraba fijamente el mensaje que había aparecido. Toji se congeló a mitad de bocado, alerta instantáneamente. Su postura cambió sutilmente de relajada a lista para el combate, y en el mismo movimiento, rodeó a Megumi con una burbuja protectora de ki, acercando al niño a él. ¿Qué es?, preguntó, con la voz baja y peligrosa. Vegeta parecía incapaz de encontrar palabras, su típica compostura completamente destrozada. Después de varios intentos de hablar, simplemente volvió a tocar su reloj, proyectando el mensaje como un holograma visible para Toji. El mensaje holográfico de Bulma apareció entre ellos, su rostro tenso de urgencia. Emergencia. Alguien que dice ser del futuro ha aparecido en Capsule Corp. Hombre, de aproximadamente 17, 18 años de edad con cabello morado. Es un Super Saiyajin. Llegó en lo que parece ser una máquina del tiempo. Solicitando respuesta inmediata. La proyección parpadeó, dejando a Toji y Vegeta mirándose el uno al otro lado de la mesa. Megumi, ajena a la tensión, jugaba felizmente con la comida flotante dentro de su burbuja protectora. Un Super Saiyajin, dijo finalmente Toji, rompiendo el silencio. Como Goku. Trunks, pensó para sí mismo. Sí, respondió Vegeta, con la voz entrecortada. La mujer dice desde el futuro. Me encantaría descartarlo como una tontería, pero ella nunca mentiría y tampoco es tonta. Toji asintió. Cabello morado, reflexionó, estudiando cuidadosamente la cara de Vegeta. Color interesante. No es típico de un Saiyajin. La mandíbula de Vegeta se apretó. No. No lo es. Un viajero del tiempo. Un Super Saiyajin. Un adolescente con coloración inusual. Alguien que podría saber cosas que no sabía, o no debería. Supongo, dijo Toji, levantándose de su asiento con la burbuja de Megumi flotando firmemente a su lado, deberíamos ir a conocer a nuestro visitante del futuro. Vegeta también se puso de pie, recuperando la compostura aunque la tensión aún irradiaba de él. Sí. Creo que deberíamos. Megumi aplaudió dentro de su burbuja. Gumi, vete también. Gumi, vete con papá. Sí, dijo Toji, sus ojos nunca abandonaron la cara de Vegeta. Quédate con papá. Siempre y para siempre. Nota del autor. Entonces. Finalmente estamos entrando en la saga de Android Cell. Espero que estén ansiosos por hacerlo. Además, sí, Megumi finalmente ha tenido su crecimiento acelerado, aunque todavía es mentalmente un niño en su mayor parte. Como probablemente puedas ver, Megumi ama mucho a su papá, aunque Toji todavía ama más a Megumi. Megumi desde que estaba en el útero, ya podía sentir cuánto Toji se preocupaba por él, luego lo amaba como lo más importante en la creación desde el momento del nacimiento. Constantemente 24/7, siendo bañado en el cálido amor de su padre. Y entonces, de repente, un día, ese calor desapareció. Y solo quedaba el frío. Entonces, sí, eso sí, todo el efecto en un niño tan adorado. Esencialmente, Megumi es un hijo de papá. Capítulo 85. A través de los ojos del futuro. Punto de vista de Trunks. El rico aroma de la carne asada y las verduras frescas llenó mis fosas nasales mientras miraba el plato frente a mí. Mi estómago gruñó, pero me encontré dudando, saboreando la vista de comida real, comida fresca y real, arreglada ingeniosamente en porcelana fina. No podía recordar la última vez que había visto esos colores en un plato. Por favor, come.
No dejes que se enfríe, Bulma, no mi madre, pero su hijo menor se animó a sí misma con una sonrisa. Asentí y mordí, apenas reprimiendo haciendo un sonido de deleite mientras los sabores explotaban en mi lengua. En mi línea de tiempo, habíamos estado viviendo de productos enlatados y de cualquier verdura escasa que pudiéramos cultivar en instalaciones subterráneas ocultas durante años. Los buenos ingredientes eran imposibles de encontrar con los androides, destruyéndolo todo y matándote si te encontraban. Esto es, increíble, me las arreglé entre bocado y bocado, tratando de no devorarlo todo como un animal hambriento. Solo espera hasta que pruebes la cocina de mi mamá, dijo Bulma con orgullo. Esto es justo lo que teníamos en la cocina. Justo lo que tenían por ahí. La abundancia casual fue casi dolorosa de presenciar. Pensé en mi madre, mayor, desgastada por años de lucha, y en cómo ella siempre insistía en que tomara las mejores porciones mientras comía las sobras sosas, a veces en mal estado. Antes que ella, Gohan había hecho lo mismo por los dos. Mi mano se detuvo hasta la mitad de mi boca, el recuerdo de mi mentor repentino y agudo. Gohan siempre nos dio la mejor comida, alegando que, como medio Saiyajin, su cuerpo podía manejar una nutrición de menor calidad sin enfermarse. Genis guerreros, bromeaba, flexionando el brazo que le quedaba. ¿Había sido eso un factor en su muerte? El pensamiento oscuro me había perseguido durante años. Si hubiera comido mejor, hubiera sido más fuerte, podría haber derrotado a los androides. Fue su sacrificio de buena comida, para mí, en parte por lo que murió. Aparté el pensamiento y miré por la habitación a los luchadores Z reunidos. Tantas caras que conocía solo por fotografías antiguas, ahora vivas y mirándome con diversos grados de curiosidad y sospecha. Goku se sentó más cerca de mí, con el rostro abierto y amistoso a pesar de la extraña situación. A su lado, el joven Gohan, tan pequeño, tan inocente en comparación con el hombre endurecido por la batalla que me entrenó, se inquietaba incómodamente bajo mis miradas ocasionales. Piccolo se paró contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos sin apartarse de mí. Yamcha, Tien y Chiaotzu se agruparon en un sofá, mientras Krillin se encaramaba en un sillón. Kiki flotaba cerca de Gohan, protector como había oído. Bulma estaba ocupada examinando el medicamento para el corazón que había traído, realizando pruebas con un equipo que no reconocí. La tecnología aquí parecía más avanzada de lo que mi madre tenía acceso. La estructura molecular es fascinante, murmuró para sí misma. Nunca antes había visto algo como este compuesto. Todo se sintió surrealista. Había pasado horas explicando mi presencia, mostrándoles la máquina del tiempo, contándoles sobre la amenaza de Android. Goku había aceptado la medicina para el corazón con el optimismo característico del que tanto había oído hablar. ¡Guau! Medicina del futuro. Eso es genial. Mientras que los demás habían reaccionado con diversos grados de conmoción e incredulidad. Pero nada me había preparado para lo diferente que era esta línea de tiempo de lo que mi madre había descrito. Mi mente volvió a mi llegada más temprano ese día. Había emergido de la máquina del tiempo en un páramo estéril, exactamente donde mamá había calculado que Goku aterrizaría a su regreso del espacio. Según sus cálculos, debería haber llegado a su cápsula espacial a los pocos minutos de mi aparición. Pero pasaron las horas y no pasó nada. Sin cápsula espacial. No, Goku. Había llegado demasiado temprano. Demasiado tarde. Había funcionado mal la máquina del tiempo. Después de esperar hasta el atardecer, decidí dirigirme a Capsule Corporation. Si alguien pudiera ayudarme, sería Bulma de esta línea de tiempo. Volando sobre West City, me sorprendió verlo intacto, incluso prosperando. En mi época, fue una de las primeras ciudades importantes que los androides redujeron a escombros. Cuando vi Corporación Cápsula, floté muy por encima, reuniendo coraje. El complejo era mucho más grande de lo que recordaba, con varios edificios nuevos y lo que parecía ser una plataforma de aterrizaje para naves espaciales. Hola. ¿Quiénes sois? La voz alegre detrás de mí casi me hace caer del cielo. Di vueltas, con la mano agarrando instintivamente mi espada, para encontrar a Goku flotando casualmente detrás de mí, vistiendo una especie de armadura dorada formal que no reconocí. Goku. Tartamudeé, incapaz de creer lo que veía. Según madre, debería haber regresado del espacio, debilitado por su batalla con Freezer. ¿Sí?
Ese soy yo. ¿Nos hemos conocido? Sonrió, luego su expresión se volvió un poco más seria. ¿Te importa decirme por qué estás flotando sobre Corporación Cápsula mirando a Bulma? No es que crea que estés tramando algo malo, tu ki se siente lo suficientemente puro, pero es un poco extraño, ¿sabes? Me sonrojé, dándome cuenta de lo sospechosa que debía parecer. Yo, necesito hablar contigo. En privado. Es urgente. Goku me estudió por un momento, luego asintió. Cosa segura. Sígueme. Me llevó a un área apartada fuera de la ciudad, donde finalmente revelé todo, mi identidad como el hijo del futuro de Bulma y Vegeta, al final, después de todo, la amenaza androide, la enfermedad cardíaca de Goku, la destrucción de los defensores de la Tierra. Le mostré el medicamento y le expliqué su propósito. Guau, fue todo lo que dijo al principio, mirando el pequeño frasco que tenía en la mano. Eso es, mucho que asimilar. Hay algo más que no tiene sentido, dije. Mi madre me dijo que regresaste del espacio hoy, después de derrotar al emperador galáctico Freezer. Pero ya estás aquí, Y. Hice un gesto ante su atuendo inusual. Oh, eso sucedió hace mucho tiempo. Goku se rió. Y no derroté a Freezer. Toji lo hizo. Toji. El nombre no significaba nada para mí. ¿Sí? Él es increíble. Más fuerte que nadie que haya conocido. En realidad, ahora está casado con Freezer, quien, por cierto, en realidad es una emperatriz en lugar de emperador, resulta que ella fue una mujer todo el tiempo. ¿No es salvaje? Lo miré fijamente, seguro de que lo habría escuchado mal. Casado con Freezer, el tirano que mató a tu amigo Krillin, el monstruo con el que luchaste en Namek. Mató a Krillin, eso no es, es diferente de dónde eres. No, eso fue más genial. Además de eso, es un poco complicado, admitió Goku, rascándose la nuca. Muchas cosas han cambiado. La Tierra en realidad está aliada con el Imperio Frío ahora, aunque solo Bulma realmente lo sabe, preparando todo eso para cuando revelemos sobre el Imperio. Vegeta es algo llamado Gran Regente, y, aliado con el Imperio Frío, interrumpí, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Suena loco cuando lo dices en voz alta, estuvo de acuerdo Goku. Pero Toji es un buen tipo, y ha mantenido a Freezer en línea. Además, su hijo Megumi es adorable. Hijo. ¿Tuvieron un hijo juntos? ¿Qué demonios es este lugar? El sonido de la puerta abriéndose me devolvió al presente. 3 figuras entraron en la habitación y las conversaciones se callaron de inmediato. El primero fue inequívocamente mi padre, Vegeta, aunque no se parecía en nada al hombre que mi madre había descrito. Vestía elaboradas insignias imperiales que lo hacían parecer realeza de alguna civilización antigua. Una túnica larga de terciopelo negro con relieve púrpura, adornada con lo que parecía ser piel real en el cuello. Un cinturón de cadena y una faja completaban el conjunto, dándole una apariencia que nunca había asociado con el hombre que mi madre había descrito. Pero más impactante que su apariencia era su poder. Incluso en lo que parecía ser un estado completamente relajado, su firma ki empequeñecía todo lo que había sentido. Era al menos 10 veces más fuerte que mi forma de Super Saiyajin. ¿Cómo fue posible? Junto a él caminaba un hombre alto que no reconocí, pero que debía ser Toji según las descripciones anteriores de Bulma. Vestía un atuendo real similar pero más elaborado. Su abrigo presentaba un cuello de piel negro oscuro que complementaba el terciopelo negro, combinándolo bien. Las mangas estaban adornadas con cintas verdes entrecruzadas, cada intersección marcada con lo que parecían pequeñas perlas. Se movía con la confianza casual de alguien que nunca había conocido el miedo. Pero lo que realmente me inquietó fue su ki, o más bien, la ausencia total de él. No podía sentir nada de él, como si existiera en un plano diferente de la realidad. Sin embargo, cada instinto que poseía gritaba peligro. Si convirtiera a este hombre en mi enemigo, moriría. No solo morir, dejar de existir por completo. La tercera figura era un niño que parecía tener alrededor de 6 años, flotando en lugar de caminar. Tenía el pelo negro y llamativos ojos violetas, vestía una armadura imperial en miniatura perfectamente ajustada a su tamaño. A pesar de su apariencia joven, su firma ki era imposible.
igual a mi forma base, al menos, de niña. Papi. Papi. ¿Quién es ese? Preguntó el niño, señalándome mientras flotaba para posarse sobre los hombros de Toji, con las manitas apoyadas sobre la cabeza del hombre. Eso es lo que estamos aquí para averiguar, Megumi, respondió Toji, con su voz profunda y resonante. Megumi, sé cortés, reprendió Bulma suavemente, aunque su expresión era cariñosa. Todos, este es Toji Fushiguro, el señor del crepúsculo del cuadrante oriental, su hijo Megumi y, por supuesto, todos conocen a Vegeta. Lord Nacimiento del atardecer. Cuadrante oriental. Los títulos no significaban nada para mí. Hermano mayor. Megumi exclamó de repente, flotando de los hombros de su padre para cruzar la habitación hacia el joven Gohan, quien se rió y atrapó al niño más pequeño en el aire. Hola Gumi. ¿Aprendiste algún truco nuevo? Preguntó Gohan, sorprendentemente cómodo con el niño. ¿Sí? Un kakaka me enseñó a hacer un gran boom. El niño formó una pequeña bola de ki en su palma, que Gohan rápidamente lo ayudó a disipar. Tal vez guarde eso para entrenamiento externo, ¿de acuerdo? Sugirió Gohan con una sonrisa. Kiki observó la interacción con claro afecto y sorpresa. Está creciendo tan rápido. ¿Cómo es tan grande ahora? Hace 3 días, respondió Toji, sentándose a la mesa frente a mí. Estirón de crecimiento. Vegeta permaneció de pie, con los brazos cruzados mientras me examinaba con inequívoca sospecha. Entonces, comenzó sin preámbulos, tú eres el del futuro. Bulma nos dice que has advertido de alguna amenaza para Android. Me enderecé, tratando de mantener la compostura bajo su escrutinio. Sí. En aproximadamente 3 años, el 12 de mayo a las 10 am, 2 androides creados por el Dr. Gero del antiguo ejército de la cinta roja aparecerán en una isla 9 millas al suroeste de South City. Son increíblemente poderosos, los mataron a todos en mi línea de tiempo. Todos nosotros. Piccolo cuestionó desde su posición contra la pared. Todos excepto Bulma, y. Toji, quien yo, nunca he oído hablar de, aclaré, Goku murió antes de que aparecieran, de un virus cardíaco. Los otros cayeron en batalla contra los androides. Gohan sobrevivió más tiempo, pero eventualmente, no pude terminar la frase. ¿Y cuál es tu conexión con todo esto? Vegeta presionó. ¿Por qué volver para advertirnos? Lo soy, fui entrenado por Gohan antes de morir. Soy el único luchador que queda en mi tiempo. Los androides lo han destruido todo. Ciudades, ejércitos, la civilización misma. Queda menos del 30% de la población de la Tierra, todos viviendo escondidos. No importa cuánto luché contra ellos, nunca pude ganar realmente. Cada vez que le hago daño a uno, el otro se une y pierdo. Lo mismo le sucedía constantemente a Gohan, y esperas que creamos que viajaste a través del tiempo. El tono de Vegeta era escéptico. ¿Con qué tecnología? Bulma construyó una máquina del tiempo. Le tomó años, pero como probablemente todos saben, ella es la científica más brillante del mundo. Noté que Toji me miraba con una expresión ilegible, sus dedos se inclinaban ante él. Lo que no entiendo, continué, es por qué todo aquí es tan diferente de lo que describió mi Bulma. En mi línea de tiempo, Goku derrotó a Freezer en Namek. No hubo alianza con el Imperio Frío. No, Lord Nacimiento del atardecer. Miré a Toji con incertidumbre. Ya veo, dijo finalmente Toji, con la voz pensativa. Tiene sentido. ¿Qué hace? Pregunté. ¿Por qué las cosas son diferentes? No viajaste en el tiempo, al menos no de la forma en que piensas. Toji se inclinó ligeramente hacia adelante. El verdadero viaje en el tiempo es una imposibilidad lógica. No puedes volver atrás y cambiar el pasado, porque lo mismo que fuiste a cambiar no habría sucedido para que luego fueras y lo cambiaras. No lo entiendo, admití. El tiempo es lineal, explicó Toji. La definición de pasado es algo que sucedió antes que otra cosa, lo que llevó a otros eventos. Si realmente retrocediste en el tiempo, el mejor de los casos sería crear una línea de tiempo dividida, divergiendo de tu punto de llegada. Pero ningún cambio en esa nueva línea de tiempo afectaría su línea de tiempo original. Bulma debería haberse dado cuenta de esto, pero supongo que era su última esperanza. Tenía que intentar hacer algo.
Mis manos se apretaron en puños debajo de la mesa mientras sus palabras se hundían. Entonces, ¿estás diciendo que no retrocedí en el tiempo en absoluto? Crucé a una línea de tiempo completamente diferente. Un universo diferente. Exactamente. Toji asintió. Uno con una historia diferente. Uno donde existo, donde la Tierra y el Imperio Frío están aliados. Sentí que la sangre se me escurría de la cara cuando la realización me golpeó. Entonces, todo fue en vano. La máquina del tiempo, las advertencias, mi voz se quebró. Si el pasado no se puede cambiar, entonces mi mundo está perdido. Todos los que sobrevivieron morirán cuando los androides finalmente los encuentren. El peso del fracaso cayó sobre mí. Todos esos años de trabajo, la desesperada esperanza de mi madre, el sacrificio de Gohan, todo sin sentido. No necesariamente, dijo Toji, interrumpiendo mi espiral de desesperación. Mi cabeza se quebró. ¿Qué? Tienes una máquina del tiempo, ¿verdad? Goku puede ir contigo a tu futuro, manejar a los androides, contactar al Rey Kai, obtener las coordenadas de Namek y usar una de las cápsulas de la nave espacial de Bulma. Tenemos muchos repuestos para emergencias, para ir allí. Luego puedes invocar a Porunga y deshacer todo lo sucedido. Lo miré fijamente, sin atreverme a tener esperanzas. Pero, los androides, Goku es más que lo suficientemente fuerte, dijo Toji desdeñosamente. Según lo que has descrito, estos androides no son nada en comparación con su poder actual. Él es al menos 100 veces más fuerte que tú ahora y eso sin siquiera tener en cuenta al Super Saiyajin. 100 veces. Susurré, mirando a Goku que se frotaba la nuca con una sonrisa avergonzada. Bueno, he estado entrenando bastante duro, admitió Goku. La esperanza revoloteaba en mi pecho, pero la realidad la aplastó rápidamente. Solo hay combustible para un viaje de ida de regreso. Mi madre no podía sintetizar más, los recursos eran demasiado escasos. No puedo pedirle a Goku que abandone todo para salvar mi mundo. Toji se encogió de hombros como si esto fuera un inconveniente menor. Entonces quédate aquí mientras Bulma hace ingeniería inversa del combustible. Con su tecnología y mis recursos como Lord Nacimiento del Atardecer, ella es mi asesora. Después de todo, crear más no debería ser difícil. Una vez que tengamos suficiente, puedes ir al futuro, arreglar todo y regresar. Él lo hizo sonar tan simple. Tan obvio. Tenemos la fuerza y los recursos, continuó Toji. Es lo menos que podemos hacer por alguien que nos advirtió de una amenaza potencial, ya sea que exista en esta línea de tiempo o no. Traté de responder, pero mi voz se atascó en mi garganta. Algo cálido y húmedo se deslizó por mi mejilla, sobresaltándome. Me toqué la cara, los dedos salían húmedos. Lágrimas. Estaba llorando. No había llorado desde que encontré el cuerpo de Gohan bajo la lluvia. Ni una vez. Era como si mis lágrimas se hubieran secado por completo. Pero ahora fluían libremente, corriendo por mi cara mientras todo se hundía. Mi mundo podía salvarse. Mi madre ya no tendría que vivir con miedo. Los sobrevivientes podrían reconstruir. Había esperanza. Un sollozo se me escapó, luego otro, hasta que lloré abiertamente, con los hombros temblando. Está bien, dijo Bulma en voz baja, moviéndose a mi lado. Su mano encontró mi espalda, frotando círculos suaves y relajantes. Te ayudaremos. Ya no estás solo. No podía hablar, ni siquiera podía levantar la vista mientras años de dolor, miedo y ahora una repentina esperanza me abrumaban. Todo lo que pude hacer fue dejar caer las lágrimas, cada una lavando un poco de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Por primera vez desde la muerte de Gohan, me permití creer en el mañana. Nota del autor. Hola a todos. Espero que a todos les haya gustado el capítulo, díganme cómo lo encontraron. Antes que nada, ¿por qué todos son mucho más fuertes que Trunks? Es simple. Este fic se basa en la película Verse, donde todos son mucho más fuertes que la línea de tiempo del canon. Trunks es de la línea de tiempo del canon. Bueno, espero verlos a todos más tarde, díganme cómo encontraron el capítulo. Espero haber mantenido a Trunks en el carácter. Capítulo 86. Conviértete en mío. Broly, en su forma básica, se sentó inmóvil en el borde de su cama, mirando sus palmas abiertas como si pertenecieran a otra persona.
Las cámaras proporcionadas por el Imperio Frío eran opulentas más allá de lo que jamás había experimentado. Pisos de obsidiana pulidos, accesorios de iluminación de cristal, muebles tallados en maderas raras extraídas de una docena de mundos, pero apenas notó su entorno. Desde hacía una semana, los recuerdos lo atormentaban. Fragmentado. Desarticulado. Como vidrios rotos que reflejan imágenes distorsionadas. No eran sus recuerdos, pero de todos modos estaban dentro de su cabeza. Recuerdos de Servane, la fusión de él y Toji. Recuerdos del propio Toji, aunque extrañamente incompletos. Como si Toji solo hubiera existido durante meses en lugar de 21 años. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entra», dijo Broly, su voz profunda atravesando la cámara sin esfuerzo. La puerta se abrió para revelar a Paragus, el único ojo de su padre corriendo nerviosamente por la habitación antes de posarse en su hijo. Incluso después de una semana, Paragus no se había adaptado a ver a Broly sin la corona dorada de control. «Hijo mío», comenzó Paragus, su voz cuidadosamente controlada para sonar paternal en lugar de temerosa. «He venido a ver cómo estás, bienestar». Broly no respondió, volviendo la mirada a sus manos. Paragus entró más en la habitación, su confianza artificial crecía con cada paso. «El rey ha estado preguntando por ti. Tu poder le interesa mucho. Esta podría ser una oportunidad para nosotros». «Déjame», interrumpió Broly, todavía sin levantar la vista. Paragus vaciló, luego siguió adelante. «Broly, debes entender nuestra posición aquí. Somos huéspedes del Imperio. Si vamos a mantener, dije que te fueras». La voz de Broly permaneció tranquila, pero algo en ella hizo que la temperatura en la habitación bajara varios grados. «No has salido de estas cámaras en días», continuó Paragus, ajeno al peligro o presionando tontamente su suerte. «La familia real espera». Broly se movió tan rápido que pareció teletransportarse. Un momento sentado en la cama, al siguiente elevándose sobre su padre, una enorme mano envolvió la garganta de Paragus, levantándolo hasta que sus pies colgaron del suelo. «¿Crees que lo he olvidado?». Broly gruñó, sus ojos se clavaron en los de su padre. «15 años, padre. 15 años me mantuviste encadenado. Me controlaba como un animal». Paragus arañó desesperadamente la mano aplastando su tráquea, su rostro enrojecido. «Broly, por favor, lo fue necesario». El agarre de Broly se tensó ligeramente, provocando que Paragus jadeara. «No confundas mi moderación con perdón. La única razón por la que aún respiras es por un sentimiento que no puedo explicar». Se inclinó más cerca, su voz se redujo a un susurro. «Pero ponme a prueba de nuevo, y acabaré contigo». Con un gesto despectivo de su muñeca, Broly arrojó a su padre a un lado. Paragus se estrelló contra la pared, arrugándose contra el suelo en un montón, jadeando por aire. Broly se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. «Mantente fuera de mi vista». Irrumpió por los pasillos del complejo de los regentes, el personal del palacio aplastándose contra las paredes a su paso. Su enorme estructura parecía llenar los pasillos, el aire a su alrededor crepitaba con un poder apenas contenido. Eventualmente, se encontró afuera, en uno de los muchos jardines del palacio. Había caído la noche y nubes de tormenta se acumulaban sobre sus cabezas, reflejando sus pensamientos turbulentos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer a medida que se adentraba más en el jardín, lejos de miradas indiscretas. La lluvia se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un aguacero que enyesó su cabello negro hasta el cuero cabelludo y corrió en riachuelos por su pecho desnudo. No se había molestado en ponerse una camisa, solo vestía sus pantalones blancos con la banda roja y las botas amarillas. Broly inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que la lluvia le cubriera la cara mientras los recuerdos continuaban asaltándolo. Su nacimiento, recordaba todo desde el mismo momento en que nació. La lectura del nivel de poder de 10.000 que había aterrorizado al rey Vegeta. El intento de asesinato. El cuchillo hundiéndose en su pequeño cuerpo de bebé. La rabia que le había permitido sobrevivir. Recordó haber sido colocado junto a otro bebé Saiyano. Kakarot. Recordó la sensación de esa firma de ki en particular quemándose en su memoria, asociándose para siempre con el dolor de la traición del rey Vegeta. Durante años después, cada vez que pensaba en el ki de Kakarot, volvía el dolor fantasma de ser apuñalado, lo que lo conducía a una ira incontrolable.
Su ki surgiría, salvaje e indómito, exigiendo la liberación a través de la destrucción. Pero algo había cambiado. Desde la fusión con Toji, desde que se convirtió en cierto sentido en Bane, ese detonante pareció embotado. La locura de su legendario ki se sentía más manejable de alguna manera. Como si el extraordinario control ki de Toji hubiera atemperado su propio poder furioso. El efecto fue más fuerte cuando Toji estaba cerca. Los recuerdos se volvieron más claros, las técnicas para controlar el ki más accesibles. Pero Toji se había ido con Vegeta a la Tierra hace días, y Broly se encontró luchando una vez más. Hermosa noche para la contemplación, ¿no? La voz profunda y culta atravesó el sonido de la lluvia cayendo. Broly no se giró, reconociendo la firma ki del Rey Frío acercándose detrás de él. Déjame, dijo Broly rotundamente. A menos que quieras morir. Cold se rió entre dientes, llegando a pararse junto a Broly, aparentemente despreocupado por la lluvia empapando sus insignias imperiales. Tanta hostilidad. Y aquí pensé que podríamos tener una conversación civilizada. Broly permaneció en silencio, mirando al cielo nocturno nublado. Tu ki te traiciona, joven Saiyajin, observó Cold. Puedo leer el conflicto dentro de ti tan claramente como un libro. Debe ser bastante discordante, tener recuerdos que no son realmente tuyos. Los ojos de Broly se entrecerraron un poco, pero aún así no miró a Cold. Recuerdos de lo que podría haber sido, si no te hubieran robado tu herencia, continuó Cold. Primero por el atentado del Rey Vegeta contra tu vida, luego por Bills ordenando la destrucción de tu planeta. Cold hizo una pausa, observando a Broly cuidadosamente antes de agregar. Tal vez incluso recuerdos del propio Primera Leyenda. La cabeza de Broly se movió bruscamente hacia Cold, sus ojos se abrieron ligeramente. Cold sonrió, satisfecho de haber finalmente llamado su atención. Ah, ahí estamos. Aprecio finalmente poder mirarte a los ojos. ¿Cómo sabes esto? Broly exigió. La conversación final entre Vanya y Kumber fue bastante esclarecedora, explicó Cold. Los sistemas de observación de nuestro barco lo registraron. El audio era pobre, pero informativo. Cold comenzó a caminar en un círculo lento alrededor de Broly, con su enorme cola arrastrándose detrás de él. Conozco tu historia, Broly. Como durante más de la mitad de tu vida, estuviste controlada por tu padre, un hombre al que amabas genialmente desde el momento de tu nacimiento. Después de un momento de silencio, Cold se rió suavemente. Qué irónico que el Mesías de la raza guerrera Saiyajin, la encarnación viviente de su existencia, sea el que tiene el amor más puro e inocente de todos. La expresión de Broly se oscureció, pero Cold continuó sin inmutarse. Amor tan grande que incluso cuando eras un bebé, cuando tu planeta estaba siendo destruido, en lugar de salvarte a ti mismo, por puro instinto, salvaste a tu padre también. La voz de Cold llevaba una nota de genuina admiración. Incluso en tus rabias más rabiosas, te abstuviste de matarlo, lo protegiste. Solo accidentalmente alguna vez lastimándolo. Cold hizo un gesto a su propio ojo, imitando la lesión de Paragus. Pero supongo que tiene sentido, reflexionó Cold. Los mejores guerreros son aquellos que tienen un propósito para su fuerza. Se busca la fuerza para proteger lo que se ama. Y el odio nace para destruir lo que amenaza lo que uno ama. La lluvia comenzó a amainar ligeramente a medida que Cold completaba su círculo, llegando a pararse ante Broly nuevamente. El amor es muy necesario para ser un gran guerrero, continuó. Uno no puede simplemente estar solo. Haría el propósito de uno, superficial en el mejor de los casos. Los dientes de Broly apretaron. Habla de tu propósito al buscarme. Cold sonrió, sus ojos brillaban en la oscuridad. Deseo ver el camino hacia la cima. Él dijo simplemente. Las cejas de Broly fruncieron confundidas. ¿Qué? El frío barrió su brazo derecho de lado, su capa ondeando con el movimiento a pesar de estar empapada por la lluvia. Toda mi vida, lo que he buscado era, el camino a la eternidad. La libertad absoluta por encima de todas las leyes, declaró Cold. Especialmente las leyes de los dioses. La forma de controlar la vida y la muerte, elegir cuándo vivir y cuándo morir, junto con la elección de quién vive y quién muere. La expresión de Cold se volvió contemplativa. Pero, me he dado cuenta de mis limitaciones. Simplemente no tengo el talento necesario para encontrar este camino, esta manera de lograrlo por mí mismo.
Fijó su mirada en Broly, sus ojos ardían de intensidad. Así que busqué quién lo hizo. Y ahora lo he encontrado en ustedes dos, tú y Toji. Toji, mi amado yerno, es un mortal que ha ascendido a la divinidad, continuó Cole. Y eres un mortal que puede rivalizar con los dioses de forma natural. Ustedes dos se complementan y son rivales naturales el uno del otro en los caminos del poder. Cole se acercó, su voz bajó a un tono casi conspiratorio. ¿No lo ves? Tú mismo tienes una naturaleza de poder salvaje en constante crecimiento, sin fin en su crecimiento, en constante ascenso, ascenso y ascenso, sin fin, hasta que superes cualquier limitación. Eres el defecto de la guerra, un infractor de las reglas, un enemigo injusto que nunca podrá ser vencido en una verdadera batalla. Solo a través de que no sea una batalla, y enfrentándote a un ser supremo, derrotado instantáneamente, puedes perder, continuó Cole. Tu potencial de poder en bruto es interminable. Lord Nacimiento del Atardecer, por otro lado, es el defecto de oscuridad, alguien que domina la esencia misma del poder y la vida, el ki mismo, solo con pura voluntad, transformándolo, haciendo que trascienda las reglas solo del deseo. Su potencial de control y dominación es interminable. La voz de Colt se elevó de emoción. Ustedes dos, si trabajan juntos, pueden lograrlo, cualquier cosa. Pero también pueden empujarse unos a otros a mayores alturas. Colt se quedó en silencio, bajando la mano a su costado. Después de un momento, continuó en un tono más mesurado. El crecimiento de mi yerno solo ha sido en momentos de adversidad, de peligro. Pero eso no es así, sostenible. Es demasiado caótico para mi gusto. Broly, que había estado escuchando atentamente a pesar de sí mismo, finalmente habló. Ve al grano. Colt levantó una ceja. ¿No es obvio? Ante la mirada irritada de Broly, fría después de un momento de silencio, continuó. Convertirte en mi aprendiz, eso es lo que te estoy ofreciendo. Aprendiz. Repitió Broly, genuina sorpresa en su voz. Colt asintió. Mi yerno va a ser enseñado por los dioses como un dios mismo. Si vas a ser su rival y empujarlo a mayores alturas, entonces necesitarás el mejor maestro que pueda tener un mortal. Broly se cruzó de brazos, levantando la ceja derecha con escepticismo. ¿Y ese eres tú? Colt sonrió y se encogió de hombros. Quizás en el universo haya maestros que sean mejores que yo en sus propios oficios personales. No soy lo suficientemente arrogante como para creerme perfecto. Pero cuando se trata de un buen maestro en todo, nadie puede rivalizar conmigo. Broly guardó silencio, considerando las palabras de Colt. Después de un largo momento, expresó la pregunta que más le preocupaba. ¿No temes ser derrocado? Incluso ignorándome, si haces a Toji cada vez más fuerte, él vendrá por tu trono. Colt extendió sus brazos en señal de desafío, su sonrisa se ensanchó. Lo agradecería. Hice el imperio más grande para el ser más grande que jamás haya existido. Deseo ser ese ser, pero si se trata de otra persona, especialmente mi familia, a la que considero un hijo, incluyó a Toji en esta categoría sin dudarlo, que así sea. Simplemente no era digno de ello. Sus ojos brillaban de ambición. Pero por supuesto, no se lo pondré fácil. No me estancaré. La lluvia casi había cesado ya, algunas gotas finales cayeron cuando Colt preguntó. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Broly miró fijamente a Colt durante un largo momento, su expresión ilegible. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose de regreso a sus aposentos. Colt permaneció de pie en el jardín, observando la forma en retirada de Broly. Cuando las nubes comenzaron a separarse, revelando las estrellas más allá, una pequeña sonrisa recorrió sus labios. Al menos esa no fue una negativa definitiva, murmuró para sí mismo. Se volvió en la dirección opuesta, caminando hacia su palacio, su mente ya estaba llena de planes. El camino hacia la cima se aclaraba cada día que pasaba. Cuando Broly llegó a sus aposentos, se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás por encima del hombro a la figura distante del rey Colt. Las palabras del emperador resonaron en su mente. Ustedes dos se complementan y son rivales naturales el uno del otro en los caminos del poder. Ustedes dos, si trabajan juntos, pueden lograrlo, cualquier cosa. Por primera vez desde que terminó la fusión, Broly sintió algo más allá de la confusión y la rabia.
Un destello de propósito. Quizás, tal vez incluso un deseo de dirección. Entró en sus aposentos, cerrando la puerta tras de sí. Esta noche, consideraría la oferta de Cole. Mañana traería sus propias decisiones.